Esto sí que son sakuras. Esto sí que es un florecimiento como Dios manda. Al fin veo uno. Se supone que hoy va a acompañarme el sol. No va a haber muchas nubes y estas cosas. Entonces puede que no sea tan duro. Tengo un poco de resfriado, pero nada que me impida avanzar, creo, durmiendo la buena siesta española. Hasta Yamahata, Nandake, Manhattan, jaja. Subestimé de nuevo la ruta. Es el Matsuri de los onsens aquí en Beppu y los onsens son gratis. Pensando, buah, el onsen de Beppu tiene que ser la hostia, en plan, tiene 1000 reviews positivas y tal. Todo el mundo se mete sin ducharse porque no hay duchas. Todo guarretes, así que me está jodiendo la vida y relajarme con el calorcito en Okinawa. Bueno, ocurre lo siguiente, me he despertado con, creo que un poquito más de resfriado que ayer, entonces estoy jodido. La canción de hoy sería Yes you are fuck, shit out of luck, now I'm complete in my cock you will suck. Bueno, el tema es, como tengo el cuerpo un poco extraño, antes de salir del Net Café no notaba nada, pero a los pocos metros me dio un apretonaco del 15, así que tuve que echar una cagada campestre. Mi rating para ese baño público, que no es un baño público, pero bueno, es 10 out of 10. Siempre mola cagar de monte. De monte es la mejor cagada posible. Te sientes en plena naturaleza, conectado contigo mismo, con las hierbas rascándote el culo. 10 out of 10. Menudo viento. Bueno, y hoy vamos hasta Nakatsu, al menos. Me encantaría llegar hasta Fukuoka, pero son 140 kilómetros, así que con todo este equipaje y cruzando montañas lo veo jodido. Pero bueno, como la ruta pasa por Nakatsu sí o sí, cuando llegue a Nakatsu decido qué hago, si continúo o no. Lo más posible es que me quede allí en un Net Café otra vez y ya mañana Fukuoka, meta, Bernanzoin al día siguiente, porque llegaré a Fukuoka de noche aún así. O bueno, quizá llegue justo a tiempo para Bernanzoin. Última meta del viaje y después a relajarse, que allí las guest house son baratas, 1200 a 1500 yenes, no como aquí que son 2500 yenes. Vamos allá, empezamos. Coats prevent me from declining rock of the land. What's your dance? What's the good? Ayer cené en ese restaurante de udon y os lo recomiendo encarecidamente. El udon ronda los 300 a 500 yenes según lo que ordenéis. Y lo guapo de este sitio es que puedes ordenar hasta el triple de cantidad por el mismo precio. Te ponen casi 1 kilo de udon en un bowl súper enorme, que es más grande que toda mi cabeza junta. Y eso que tengo un buen cabezón con el casco. Te ponen un buen cuenco de udon por menos de 500 yenes. O sea, queda reventadísimo y está bueno, que eso es lo importante, que esté de puta madre. El udon siempre tiene un sabor... es udon, no sabe a nada, es lo que hay. Pero bueno, en concreto, el sitio este muy bien. Muy poca pasta y comes a reventar. Muy europeo el tema. Este paso de montañas está siendo terrible y no se acaba jamás, así que un descanso bajo las sakuras a reponer energías. Bueno, sabía que el tramo de hoy iba a ser brutal, pero no hasta este punto. He acabado aquella subida que os contaba, pero aquí tengo otra. Joder, esto no se acaba nunca.
Llegar a Fukuoka va a ser una batalla, va a ser escalar Carazras. La compañía del anillo eran unos pusis comparado a esto. Que por cierto, pese a estar pegando el sol, hace un frío del carajo. Según mi móvil, estamos a 5 grados aquí en la montaña a las... ¿qué hora es? A las 9:24 de la mañana. 5 grados. Boy, boy, you know you really turn me on. Boy, boy, I love the way you move to this song. You got my body twerking, turns up on the way you working all night. All night long. Ahora, qué oscuro. Ish. Bueno, tengo un reto para vosotros. Desde Beppu hasta esta señal son 5 kilómetros, no estoy seguro de si 4 o 5 kilómetros de escalada casi completamente vertical. Lo acabo de hacer y estoy sudando como un puto cerdo. No creo que se vea. Si en algún momento llegáis aquí y no habéis parado por el camino, habéis llegado aquí cargado con vuestro equipaje, enviadme imágenes del trayecto, vídeos, lo que queráis, y os envío una medalla al valor. La medalla al valor Supain Jinsan. Joder, es la cosa más brutal que he hecho en este viaje y probablemente en toda mi vida. Tengo un dolor de huevos importante después de esta escalada. Creo que voy a vomitar. Debería haber desayunado antes de subir esto. Os reto. Jodidamente os reto. No tengo nada claro si se ve. No tengo nada claro de si se ve, pero son 377 metros sobre el nivel del mar, empezando desde el nivel del mar. Sí, me olvidé de grabar los alrededores. Y aquí empieza una bajada en la que estoy sudadísimo, así que va a ser un dolor que te cagas para mi resfriado. Me adentro en las penumbras de Moria, 1,5 kilómetros de pura oscuridad. Pero el problema es que mi resfriado ayer sufrió un empeoramiento importante, que casi no dormí por culpa del resfriado, y estoy hecho mierda. Tengo la nariz destrozada, el cuerpo está en el punto de la extenuación ya, así que estoy un poco fucked para el día de hoy, ya que tiene bastantes subidas, y no pequeñas como esta precisamente, sino grandotas. Estoy caminando con la bici y tal. La siguiente será esa. Espero que no. Pues nada, una azotea verde en el medio de Fukuoka. ¿Qué cojones? Google a veces no me quiere, no le gusto, me desprecia. Estoy cagando en Santa Cristo. Ay, he dicho puta.